¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, martes 28 de julio, ya prácticamente estamos despidiendo este mes, agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos
y hermanas por estar ahí en sintonía de este programa. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para comenzar en las manos de Él la transmisión de nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrimos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, saludo muy especial para todos y todas las que están siguiendo a esta hora de la mañana la transmisión del programa. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Vamos por aquí a saludar a los que me han escrito a esta hora de la mañana. A ver, por aquí saludo a Erlinda Ávila. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. También saludo a Polo Reyes. Muy buenos días, que el Señor también le bendiga. Me escribe de Veracruz, México, que el Señor derrame bendiciones sobre usted y sobre su nación. También saludo a Rafael Antonio Martínez Caldera. Dice: saludos, Padre, pido oración por la salud espiritual y física de Nazaret Martínez, con mucho gusto, a las 3 de la tarde en la Coronilla. También saludo a... también por aquí Erlinda me pide oración por el eterno descanso de Perpetuo Mejía. Con mucho gusto, a las 3 de la tarde estaré orando por esa persona. También saludo a Carla Solís, que el Señor le bendiga. A María Catagua, que el Señor también le bendiga. También oraré por la tarde por esa intención. A Liliana María Iral, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Saludos también a Juan David, al marido de Liliana, que el Señor derrame muchas bendiciones. También saludo a Alba Costa Armijos, que el Señor también le bendiga en esta mañana. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Y para todos los demás que están siguiendo la transmisión, un saludo muy especial a esta hora de la mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día. Hoy, como les decía, martes 28 de julio del 2020. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías en el capítulo 14, versículo del 17 al 22. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada. Entro en la ciudad de fallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado el todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión?
¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Existe entre los dioses de los gentiles, ¿quién de la lluvia? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? ¿No eres, Señor Dios nuestro, nuestra esperanza, porque tú lo dices, porque tú lo hiciste todo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, nos unimos al Salmo 78 con la siguiente antífona. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículo del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los judíos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo por aquí también a Gloria Murillo, ella de Charalá, que el Señor le bendiga. A Patricia Castrillón, muy buenos días. Estaba muy perdida esta mujer, pero ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya, que resucitan los perdidos. Así que un saludo muy especial para todos y cada uno de ellos. Pues bien, hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar qué podemos decir a la luz de la palabra del Señor que hemos escuchado en esta mañana. Hermanos y hermanas, Dios ha de estar siempre presente en nuestro vivir, en las duras y en las maduras, como decimos popularmente. El bello y conocido texto de Isaías nos sitúa ante unos momentos de nuestro vivir por los que hemos pasado. Los momentos en que parece que todo se tuerce. Sucede, mis queridos hermanos, que como que todo a nuestro alrededor se ha derrumbado, se ha torcido. Sucede, mis queridos hermanos, lo no deseado y los deseos más hondos no se logran.
Tiempos en que parece que solo nos queda Dios. Los hemos vivido, por ejemplo, con los momentos tan agudos que hemos vivido con esta pandemia del COVID-19. Pensamos, Dios nos ha dejado en su mano. ¿Qué hacer? La tentación es acudir al fácil remedio de los ídolos, fiarnos de otros dioses y aceptar ser aplastados por la situación, convertirnos en simples víctimas. Esperanza, buscar el remedio en satisfacciones inmediatas que se nos presentan, mis queridos hermanos, que nos adormecen, que son a veces engañosas, o considerarnos ante los demás los más desgraciados, para que aumente así nuestro protagonismo y trayendo la mirada de los otros. Hermanos y hermanas, el texto deriva hacia la confianza en quien de verdad puede ayudarnos, al Señor nuestro Dios. Vernos necesitados de Dios es acto de fe esencial, mis queridos hermanos, que no ha de tener lugar solo cuando nos faltan otro apoyo, sino también en la vida, nuestra vida cotidiana. Nosotros debemos siempre acudir al apoyo de Dios. No solamente cuando estemos pasando momentos de dificultad, momentos duros, que solamente a veces muchas personas se acuerdan de que Dios verdaderamente existe. Hermanos, es que Dios no es un especiales. Dios es el pan de cada día de nosotros. Es el alimento espiritual de cada uno de nosotros y su palabra también, mis queridos hermanos. Es el momento de dar gracias. Solo si somos agradecidos a Dios por lo positivo en nuestra vida, tenemos derecho a pedirle su ayuda. Hermanos, disculpen ahí ese pequeño corte que se presenta en las redes sociales. No faltan las malas señales, por Dios bendito. El diablo que se mete también hasta en eso. Ahora, hermanos y hermanas, pasemos al Evangelio. El Evangelio nos decía, somos trigo y cizaña. Jesús hace su homilía, su predicación de la parábola en la que se describe cómo a pesar de la siembra buena de la semilla, aparece también la cizaña, las malas hierbas en el sembrado. Y frente a la solución inmediata de quitar las malas hierbas, el amo de la tierra dice, dejarlas crecer juntas. Hay que esperar el momento de la siega. Hermanos, Jesús quiere que no seamos nosotros los que arranquemos lo que estimamos malas hierbas. Podríamos arrancar con ellas lo que brota de la buena semilla, el trigo, mis queridos hermanos. Estaría, mis queridos hermanos, que hay que dejar a Dios, a los ángeles, a sus enviados. Nosotros queremos arrancar la semilla, la hierba mala que está dentro de la semilla, es decir, la cizaña, pero el Señor nos pide que no, que Él es el que se encarga. Hay que dejar que Dios, a través de los ángeles, a través de los enviados, Él pueda arrancar la cizaña que hay en el corazón del ser humano. En nosotros, que somos el terreno donde el Señor ha sembrado su palabra, ha entrado el diablo, Satanás, a sembrar la cizaña. Y esa cizaña, mis queridos hermanos, solamente Dios puede venir y arrancarla de nosotros, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como cristianos. Solo Dios puede arrancar la cizaña que el maligno siembra en nuestra vida. Entonces, mis queridos hermanos, es tarea que hay que dejar a Dios y a los ángeles, a sus enviados. Pertenece a la enseñanza de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados.
No condenéis y no seréis condenados. Convivir trigo y cizaña pertenece a nuestra condición humana. Y no pensemos, hermanos, solo ni tanto en su dimensión social, sino en nuestro propio ser. En él está sembrada la buena semilla y germina y crece. Pero no está sola, mis queridos hermanos. También en cada uno de nosotros aparece la cizaña. No falta el mal, la cizaña en nuestra vida. En Él está sembrada la buena semilla, es decir, en nosotros Dios ha sembrado la buena semilla, que es su palabra bendita. Pero hermanos, no falta la cizaña que se meta en el sembrado de Dios en nuestra vida, mis queridos hermanos. Somos suma de trigo y cizaña en dialecta convivencia, de pulsiones positivas y de pulsiones negativas, o sea, con tendencias al mal y al bien. Eso somos nosotros. Somos cizañas y somos trigo. Tenemos la tendencia a hacer el mal, pero también la tendencia a hacer el bien. Vivir con dignidad es ver cómo lo bueno se impone sobre lo malo, pero sin pretender que lo malo que se genera y se crece en nosotros vaya a desaparecer. Hemos de saber, hermanos, dar buen fruto en lucha contra la cizaña que se quiere imponer y que nos acompañará hasta el fin de nuestra vida. La cizaña, hermanos, siempre va a estar en nuestra vida toda nuestra existencia. Hasta el fin de esta vida terrena, la cizaña siempre va a estar en nosotros, porque nosotros por naturaleza tenemos las condiciones tenemos la tendencia al mal y al bien por nuestra condición de pecadores. Entonces, hermanos, en nuestra vida siempre va a estar la cizaña y el trigo, el mal y el bien. La tendencia a hacer el mal, pero también la tendencia a actuar bien, mis queridos hermanos. Esa es la realidad de nuestra condición humana. No aceptarlo es un autoengaño. Debemos aceptar, hermanos, que en nosotros hay esa tendencia, esa naturaleza, donde vamos a encontrar siempre la cizaña, mis queridos hermanos, hasta el fin de nuestra vida. Es la realidad de nuestra condición humana. No aceptarlo sería un autoengaño. Conocerse bien es la primera tarea que tiene el ser humano y no la más fácil. Pero San Agustín, hermanos, ponía en boca de Dios esto: trata de conocerte a ti mismo y me conocerás a mí. El autoconocimiento puede ser decepcionante, hermanos. Ha de serlo para ser conscientes de que no nos bastamos nosotros. Hemos de contar siempre con Dios para hacer lo que tenemos que hacer. El autoconocimiento puede ser decepcionante porque cuando nosotros nos autoconocemos, sale a flor de piel todo lo negativo que hay en nosotros también. Mis queridos hermanos, por eso cuando nos autoconocemos, esto puede para nosotros generarnos decepción de nosotros mismos. Ha de serlo para ser conscientes de que no nos bastamos, que hemos de necesitar siempre o contar con Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Como concluíamos de la reflexión del texto de Isaías, hemos de dar dimensión teológica a nuestra vida, o sea, hacer presente a Dios en nuestra vida, hermanos, porque solos no somos capaces. Necesitamos de Dios porque la cizaña está en nuestro corazón, está en nuestra vida, está en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar. Hay cizaña, hermanos, hay trigo, pero también hay cizaña. Y la cizaña va a permanecer con nosotros hasta el fin de nuestra vida. Entonces,
reconocer nuestra miseria, autoconocernos, es conocer que no somos capaces solos, que necesitamos de Dios, que necesitamos de las manos de Dios. Hermanos, hoy, mediante la parábola de la cizaña y el trigo, la iglesia nos invita a meditar acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón. El bien y el mal que vemos en los otros. El que vemos que hay en el mundo que nos rodea, mis queridos hermanos. Entonces le piden a Jesús y sus discípulos: explícanos la parábola de la cizaña o del sembrador. Y nosotros hoy podemos hacer el propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, de nuestro trato cotidiano con Dios. Señor, le podemos decir: explícame por qué no avanzo suficientemente en mi vida interior, en mi vida espiritual. Explícame cómo no puedo ser más fiel a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja. Cómo puedo buscarte mi trabajo, o a través de esta circunstancia que no entiendo, no quiero, no soporto. ¿Cómo puedo ser un apóstol cualificado? La oración es todo. Explicaciones a Dios es con nuestra oración. Es una oración sincera. Es con una oración constante, con una oración confiada en el Señor. Jesucristo, hermanos, nos invita a tener los ojos fijos en el cielo, hermanos. Nuestra casa para siempre es el cielo, hermanos. Frecuentemente vivimos enloquecidos por la prisa, y casi nunca nos detenemos a pensar que un día, lejano o no sabemos. Mis queridos hermanos, no lo sabemos. Deberíamos dar cuentas a Dios de nuestra vida, de cómo hemos hecho fructificar las cualidades, los talentos que Él nos ha dado a nosotros. Y nos dice el Señor que al final de los tiempos habrá una tría. El cielo nos lo hemos de ganar en la tierra, hermanos, en el día al día, sin esperar situaciones que quizás nunca llegarán. Hemos de vivir heroicamente lo que es ordinario, lo que aparentemente no tiene ninguna trascendencia. Vivir pensando en la eternidad y ayudar a los otros a pensar en ello, hermanos. Paradójicamente se esfuerza para no morir el hombre que ha de morir, y no se esfuerza para no pecar el hombre que ha de vivir eternamente. Nos pasamos toda la vida, hermanos, buscando la forma de no querer morir, cuando tenemos que morir. Sea como sea, morimos, hermanos, porque la muerte es inevitable para nosotros. Pero no nos preocupamos, hermanos, toda la vida por vivir buscando la forma de no estar pecando, no estar en la fornicación, en el adulterio, en el alcoholismo, en la discoteca, en los burdeles, en los puteaderos. No nos preocupamos, hermanos, por eso. Nos preocupamos por querer vivir, pero no nos preocupamos por el querer no pecar y ofender a Dios. No nos esforzamos para no pecar. El hombre, nosotros que deberíamos preocuparnos por no pecar, porque estamos llamados a vivir eternamente en el reino de los cielos. Hermanos, roguemos o recogemos lo que hayamos sembrado. Hay que luchar por dar hoy el 100%, y que cuando Dios nos llame a su presencia lo podamos presentar, le podamos presentar nuestras manos llenas de actos de fe, de esperanza, de amor, de solidaridad, de misericordia, que se concentren en cosas muy pequeñas y en pequeños vencimientos que vividos diariamente nos hacen más cristianos, nos hacen más humanos,
nos hacen más santos, nos hacen más merecedores del reino de los cielos. Recogeremos, hermanos, de lo que hayamos sembrado. Si hemos sembrado toda la vida pecado, recogeremos condenación. Si hemos sembrado una vida coherente a la palabra de Dios, no perfecta porque no somos perfectos, aunque estamos llamados a la perfección, pero si nosotros toda la vida nos preocupamos por vivir de acuerdo en lo máximo de lo que el Señor nos pide en el Evangelio, recogeremos salvación. Pero si hemos pasado toda nuestra vida, 50, 80, 100, 20, 10, 20 o 30 años viviendo en el pecado constantemente, ofendiendo a Dios, bofeteando a Dios con nuestro pecado, hermanos, no esperemos al final cielo, sino infierno, hermanos. Entonces recogeremos de lo que sembremos. Hay que luchar día a día, a cada hora, a cada instante de nuestra vida, por dar hoy el 100%. No se considere ni con el 30 ni con el 60. No, hermanos, no, no y no. Estamos llamados a dar el 100%, y que cuando Dios nos llame a su presencia, le podamos presentar las manos llenas, hermanos. ¿Llenas de qué? De actos de fe, llenas de actos de esperanza, llenas de amor, de obras de caridad con el necesitado, que se concreten en cosas muy pequeñas y en pequeños vencimientos que vivimos diariamente. Esto nos hace más cristianos, esto nos hace más santos, esto nos hace más humanos, hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, démosle gracias a Dios, porque a veces Él nos habla duro. El Señor a veces es duro para hablarnos en su palabra. Mis queridos hermanos y hermanas, busquemos cómo hacer las obras que a Dios agrada en nuestra vida. Ahora pasemos a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles qué dice la Biblia de las heridas del pasado, dejando las heridas del pasado. Y vamos a basarnos en el texto bíblico de Jueces 11:1-7. Mis queridos hermanos, en esta porción de la escritura del libro de Jueces, capítulo 11, versículo del 1 al 7, se nos relata la historia de Jefté, quien por circunstancias fuera de su control nació de una mujer ramera y fue rechazado por sus hermanos, y quizás no había en sus recuerdos el abrazo de su madre, pues vivía con su padre y su madrastra. Recuerde que les voy a hablar dejando las heridas del pasado. Muchos de nosotros nos pasamos toda la vida viviendo de los recuerdos amargos, tristes, de las heridas que nos ocasionaron en el pasado. Hermanos, es el momento para que hoy dejes esas heridas del pasado y viva el presente, hermano, que es el que te importa, para que tú puedas vivir feliz y dichoso en el mundo. Pero si tú vives arrastrando todos los días sobre ti las heridas del pasado, hermanos, vas a pasar una vida amargada, triste y solamente viviendo de los recuerdos malos que ha tenido en su vida. Entonces, hoy quiero compartir qué dice la Biblia sobre dejar las heridas del pasado, y les digo, basados en el texto bíblico de Jueces, capítulo 11, versículo del 1 al 7. En esta porción del libro de Jueces 11:1-7 se nos relata la historia de Jefté, quien por circunstancias fuera de su control nació de una mujer ramera, es decir, de una prostituta, y fue rechazado
por sus hermanos. Quizá no había en sus recuerdos el abrazo de una madre, pues vivía con su padre y con su madrastra. Al ser hijo ilegítimo, era despreciado aún por los ancianos del pueblo y terminó siendo expulsado de su casa sin que su propio padre hiciera algo para impedirlo. Podríamos, hermanos y hermanas, decir que además de experimentar el vacío que ha dejado una madre o que ha dejado su madre, también sufrió muchos años el rechazo de sus hermanos y la indiferencia de su padre y los señalamientos del pueblo, este pobre hombre. En fin, recibió las consecuencias de algo que no había causado. Recibió las consecuencias de algo que él no había hecho. Muchos hermanos, muchos han experimentado situaciones parecidas a la de Jefté. Y a pesar de haber llegado a los pies del Señor Jesucristo, siguen sufriendo por esas heridas que en determinado momento recibieron, sea de sus padres, sea de su esposo, sea de su esposa, sea de su mamá o sea de cualquier persona. Vivimos arrastrando detrás de nosotros las heridas del pasado. Y por eso muchas veces vivimos una vida desgraciada. No progresamos en ningún sentido. Vivimos amargados, odiando a las personas porque vivimos arrastrando el pasado detrás de nosotros. Vivimos de los recuerdos del pasado. Hermano, viva del presente, del hoy, que lo tiene frente a tus ojos, porque el futuro tampoco existe. Nadie nos asegura que mañana estemos vivos. Vivamos el presente, el hoy. El ayer ya no sirve para nada. No vivamos arrastrando las cosas del ayer porque vivimos degenerados. No progresamos de ninguna manera porque vivimos siempre arrastrando de los recuerdos amargos que nos han ocasionado atrás. Entonces, hermanos, a pesar de que hayan personas que han llegado a los pies de Jesucristo, siguen sufriendo por estas heridas que en determinado momento recibieron. Muchos venimos de hogares disfuncionales, heridas y vacíos en nuestro corazón hay. Yo soy un ejemplo, hermanos. Mi hogar no fue el mejor. No fue el hogar más santo y perfecto. Era un infierno completo que teníamos que vivir. Hasta el punto que tuve que salir desde muy pequeño de la casa para que mi papá no acabara conmigo y si no yo no estaría por aquí. Mi mamá ha sufrido tantísimo. Hoy en día las enfermedades que cada día la están acabando más a raíz de todas las golpizas que recibió el demonio ese que tenía de esposo. Pero, mis hermanos, yo no puedo vivir del pasado. El pasado es pasado. Si yo viviera con todo lo que le tuve que sufrir a ese que era mi papá, no estaría donde estoy. Estaría por allá, amargado, viviendo una vida arrastrada. Hermanos, debemos vivir del presente. Una joven contaba cómo su padre nunca la buscó siendo niña. Pero al pasar los años y encontrarla en una oficina de una empresa donde ella laboraba, de pronto aquel hombre empezó a decirle a todos que ella era su hija. Después de un tiempo, al perder ella su trabajo, la encontró su papá en la calle vendiendo y su padre, que hacía un tiempo decía a todos que esa era su hija, volteó la mirada e hizo como que no la había visto. Otra joven decía, no explicase cómo su padre jamás la buscó para darle un poco de su tiempo, si ella no tuvo la culpa de lo que le sucedió entre él y su madre. Historias así abundan en nuestra vida. Hermanos, Dios nunca nos dejará solos.
El Salmo 27 en el versículo 10 dice, hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahvé me recogerá. Dios nos toma en sus brazos para llevarnos o para llenarnos de ese vacío, para sanar esas heridas y darnos el consuelo que necesitamos, hermanos. Hay personas en la vida que se pasan toda su vida mendigando amor, hermanos. Eso no es de cristianos. No mendigues amor a nadie. El único amor verdadero que no necesitamos mendigarle a ningún arrastrado del mundo es el amor de Dios. Ese es eterno. Hermanos, ese es un amor sincero que no necesitamos estar mendigándoselo a nadie. Hay personas que viven su vida arrastradas mendigándole amor a otro miserable o a otra miserable. No, hermanos, no mendigue amor a nadie. No tiene por qué estar mendigándole amor a ningún ser humano. El amor verdadero es el de Dios, que ha dado la vida de su Hijo en la cruz para salvarnos. Ese es el amor auténtico y verdadero, hermanos. Dios nos toma en sus brazos para llenar ese vacío que hay en nosotros, para sanar las heridas y para darnos consuelo que necesitamos. Quizás hay cosas que no podemos cambiar, pero sí con la ayuda de Dios la podemos superar. Y en ese proceso Dios nunca nos dejará solo, hermanos. Cuando Agar fue expulsado por Abraham y Sara, se le dio pan y un odre de agua con el cual se retiró al desierto. Estaba sola con su hijo Ismael y en aquellas circunstancias esta mujer pensó que lo que le esperaba era la muerte, hermanos. ¿Cuántas madres solteras han pasado situaciones parecidas a la de Agar? Heridas caminando en el desierto y luchando por sus hijos. Sin embargo, Dios nunca dejó solo a Agar, porque cuando ella puso a su hijo debajo de un arbusto sin tener agua ni pan, Dios escuchó el llanto del muchacho al sentirse abandonado y sentir que su madre se alejaba, sufriendo a la distancia para no verlo morir. Dios nunca nos abandona, hermanos, y Dios nunca abandonó a Agar. Abrió sus ojos y le proveyó agua y sustento y les dio promesas que les devolvería el ánimo y el gozo a sus vidas. Los resentimientos, hermanos, nos estancan, pero perdonar nos impulsa a continuar la lucha, hermanos. Una de las cosas más difíciles es perdonar, dejar los resentimientos del pasado y por fin sentir el alivio del perdón en nuestros corazones. Es algo difícil, pero no imposible. José, hermanos, fue vendido por su hermano, y todos sabemos las cosas que le sucedieron a raíz de lo que le hicieron. Pero en determinado momento de su vida tuvo que estar nuevamente frente a ellos y no fue fácil. En Génesis capítulo 41 versículo 9 dice que José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, es decir, sabía cuál era el propósito de haber sido enviado a Egipto, pero a pesar de conocer este propósito, había algo en su corazón por lo cual no se dio a conocer. José lloró más que una vez. Después de encontrarse con ellos, los acusó de espías. Los tuvo en la cárcel por 3 días. Luego puso en prisión a Simeón, escondió la copa en su costal, hasta que al final José lloró por 3ª vez y sacó todo lo que había en su corazón. Llorar, hermanos, nos libera poco a poco, más cuando echamos toda nuestra ansiedad en Dios,
nuestros sentimientos y emociones para que podamos hacerle frente a esas cosas que nos afectan durante años, como le pasó a José. Hermanos, tenemos años que vivimos en el Evangelio, pero quizás todavía hay personas que no nos soporta o que no soportamos verlas ni en pintura. Sin embargo, hermanos y hermanas, es necesario superar estas situaciones. Esaú odiaba a Jacob. Su odio era tan grande que quería matarlo. Pero qué liberador fue llorar con su hermano Jacob al encontrarlo. Necesitamos, hermanos, sacar esos resentimientos del pasado para sentirnos libres por fin de ese peso que hemos cargado por años y años y años. Jefté, hermanos, fue buscado por los ancianos y le recordó lo que hicieron al decir: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Jueces 11:7. Puede, mis queridos hermanos, que era la mejor oportunidad que tenía Jefté de vengarse por lo que le hicieron pasar y sufrir, pero sí, mis queridos hermanos, él no hizo esas cosas. Entonces dejó a un lado sus resentimientos y aceptó ser el caudillo de Israel. Necesitamos, hermanos, dejar las heridas del pasado para avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, humana, familiar, laboral, social, hermanos. Por eso hay personas estancadas que no avanzan ni para adelante ni para atrás. Están ahí, en un stand-by. Ni para allá, ni para acá, ni para ningún lado. Porque viven arrastrando el pasado. Viven llenas de odio, de rencor, de deseo de venganza contra otras personas. Y por eso viven así, como una vida arrastrada, como cualquier miserable. Hermanos, hoy es la oportunidad para que tú dejes atrás todos esos malos recuerdos, todos esos malos momentos que has vivido en tu vida y vivas una vida del presente, de la mano de Dios. Las heridas del pasado, Dios las sanará. En la parábola del buen samaritano vemos cómo son vendadas las heridas de aquel que fue lastimado. Aceite y vino se les echó a las heridas, pues representan la unción del Espíritu de Dios y el gozo de que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos la libertad. Mis queridos hermanos, liberarnos de esas cargas que tenemos sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida. Así, hermanos, que debemos buscar con todo nuestro corazón a nuestro Dios, porque sin duda alguna Él es el único que podrá sanar con toda certeza nuestras heridas más profundas, mis queridos hermanos. A veces no hay paz en nuestra alma por las heridas que hemos causado a otras personas o que nos han causado. Sentimiento de culpa vienen, sentimiento de culpa van a nuestra alma a tal punto que a veces nos invade la tristeza y muchos terminan en la depresión y hasta locos o quitándose en la vida. Pues a veces no solamente se sufre por las heridas que nos causaron, la consecuencia también nos causa por el daño que hemos hecho a otras personas, mis queridos hermanos. La conciencia es la campanita que todos los días está sonando y diciéndonos: tú le has causado daño a esta y a esta o a todas aquellas personas. O también es la conciencia la que me dice, la campanita que me está recordando: me han causado daño. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude a silenciar esa campanita, la podemos silenciar, la del pasado. Hay que hacer un alto en la vida, remediar todo lo malo que le hemos hecho a los demás y que nos han hecho y comenzar de nuevo. Un carro
un vehículo, hay que llevarlo al taller para repararlo, y después de que le reparan todo lo que está dañado, el carro vuelve a funcionar perfectamente, y así somos nosotros. El mismo Judas terminó quitándose la vida al ser acusado por su conciencia por lo que había hecho. Sin embargo, sea que estemos heridos o hayamos herido, Dios sanará nuestra alma si se lo pedimos, hermanos y hermanas. Dios quiere usar la iglesia para alcanzar, mis queridos hermanos, para alcanzar estas almas necesitadas. David se juntó con los afligidos, endeudados y amargados, y los transformó en un grupo de hombres valientes. Jefté, con hombres asociados, con hombres ociosos de la tierra, hizo un grupo de guerreros. Hermanos, muchos se sienten inútiles por una enfermedad y se sienten una carga aún para su familia. Otros se sienten que no valen la pena para nada, que son un estorbo para la sociedad. Pero qué bueno, mis queridos hermanos, que el Señor hoy nos llama, que Él quiere sanar esas heridas, porque Él quiere darnos el valor que necesitamos. Todo el sentido de la vida que hemos perdido lo encontramos en el Señor Jesús. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que sane nuestras heridas. Las heridas del pasado que están causando, mis queridos hermanos, dolor y tristeza y amargura en nuestra vida, y que nos tienen ahí estancados, ni para allá ni para acá. Mis queridos hermanos, Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Hermanos, esto no es un regaño, es hablar con poder a la luz de la palabra de Dios. Tomar como un regaño, o si lo toman así, bueno, bendito sea Dios. A veces también tiene que regañarnos para que atisbemos. De lo contrario, andamos por ahí desapercibidos en la vida. Pero a veces Dios tiene que jalarnos las orejas, tiene que pellizcarnos duro, tiene que hablarnos con fuerza, con poder, para que nosotros atisbemos y pongamos a caminar nuestra vida como Dios quiere. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, vamos a compartir la historia del día de hoy. Está titulada Un paseo por el cielo. Anoche soñé que estaba en el cielo y que un ángel me servía de guía para mostrarme los alrededores del cielo. Caminaba lado a lado a través de un largo salón que trajo lleno de ángeles. Caminaba lado a lado a través de un largo salón de trabajo lleno de ángeles. Mi ángel guía se detuvo frente de la primera sección y me dijo: esta es la sección del recibimiento. Aquí todas las peticiones hechas a Dios en oración son recibidas. Miré alrededor del área. Estaban extremadamente ocupados y eran tantos los ángeles sorteando peticiones de todas partes del mundo que quedé impresionado. Luego pasamos a través de un largo corredor hasta que llegamos a una segunda sección. El ángel me dijo entonces: esta es la sección del empaque y desempacho, del empaque y despacho. Aquí la gracia y las bendiciones que fueron solicitadas por las personas son procesadas y entregadas a aquellos seres vivos que las pidieron. Noté cuán ocupados estaban allí también. Había muchísimos ángeles trabajando muy duro. Eran muchas las bendiciones siendo enviadas a la tierra. Finalmente, en el punto más lejano del corredor, nos detuvimos frente a una puerta de una sección muy pequeña.
Para mi gran sorpresa, había solo un ángel sentado allí y con muy poco que hacer. Este es el cuarto de confirmación de recibo, me informó el ángel. Parecía un poco apenado. ¿Cómo es que hay tan poco trabajo aquí?, le pregunté. Muy triste, suspiró el ángel. Luego de que las personas reciben las bendiciones que solicitaron, muy pocos envían la confirmación de haber recibido esa bendición. Muy pocos envían la confirmación de recibo de vuelta. ¿Y cómo se debe confirmar el recibo de una bendición?, le pregunté al ángel. Muy simple, me contestó. Solo tienes que decir gracias, Dios. Moraleja, enseñanza para la vida. Seamos agradecidos todos los días de nuestra vida. El Señor desea que tengamos un espíritu de gratitud en todo lo que hagamos y digamos. Cuando somos agradecidos, tenemos una mayor felicidad y satisfacción en nuestras vidas y reconocemos la influencia y las bendiciones del Señor en nuestra vida. Cuando estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado, por la vida, por los talentos y la familia, vivimos mejor. La felicidad y la gratitud se traducen en bondad a los demás y el deseo para dar a los demás lo que nosotros tenemos, generosidad y amor. Hermanos, no seamos desagradecidos. ¿Cuántas personas le piden a Dios cosas y Dios les provee las bendiciones y nunca se acuerdan de abrir la boca y decirle gracias, Dios? Hermanos, no solamente en las cosas buenas le debemos dar gracias a Dios. Dele gracias a Dios por esa enfermedad que tú tienes. Dele gracias a Dios por esa enfermedad que un ser querido que de ti estás pasando. Dele gracias a Dios por ese desempleo que ahora tiene. Dele gracias a Dios por ese dolor que tú tienes. Dele gracias a Dios por esa enfermedad, por esa tristeza, por esa angustia, por ese problema que tú tengas. En vez de estar renegando y maldiciendo, abra la boca para darle gracias a Dios. Dios, de esa situación que tú estés pasando, quiere sacar de ti lo mejor. No estés siempre diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y se quedan solamente con el por qué. Más bien de ahora en adelante diga ¿para qué Dios está permitiendo que yo esté enfermo? Familiar mío esté pasando por esta situación. ¿Por qué para qué Dios permite mejor que hoy sin empleo, que esté pasando por esta dificultad, por este problema económico, familiar, personal o espiritual? El para qué Dios lo está permitiendo. Hermanos, y ahí vas a encontrar la respuesta, el para qué. No el por qué, sino el para qué. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, ahora vamos a compartir la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. Yo salgo por aquí, la frase, para poder abrir la cosita de las... Ahora sí, la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos. Vamos a ver por aquí cuál me saco así de una. Hermanos, los errores tienen 3 partes. Póngale atención a la frase del día para que tú la hagas vida en tu vida. No en la de los demás, en la tuya. Los errores tienen 3 partes. Primero, aceptarlos. Segundo, superarlos. Y tercero, no volver a cometerlos. Los errores tienen 3 partes. Primera,
aceptarlos, acepte los errores y no te excuses. Segundo, superarlos, no te quedes ahí en ellos, supéralos. Y tercero, no volver a cometerlos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, como María. Hermanos y hermanas, qué hermoso que el Señor hoy nos ha hablado a todos nosotros, a ustedes y a mí. No solamente es a ustedes, a mí también el Señor me habla a través de su palabra, a través de la enseñanza que hoy hemos compartido con todos ustedes. Así que, hermanos, ya les queda de tarea salir de ese pasado, de esos recuerdos amargos, y a vivir el presente. No viva de los recuerdos, porque toda tu vida será arrastrada. Nunca progresarás en ningún sentido si tú vives del odio, del rencor y de los malos momentos en tu vida en el pasado. Déjalos allá. Échale tierra, hermanos, y viva el presente para que viva feliz y próspero, mis queridos hermanos, y en victoria con Cristo el Señor. Saludos por aquí a los que he saludado esta mañana. A Betty Hernández, saludos. A Isabel Rodríguez, también, bueno, a Isabel ya la saludé. A María Lozano, a Margarita Gómez, también un saludo muy especial. Saludo también por aquí a Carla Solís, creo que ya la habéis saludado. A Estela Medina, que el Señor le bendiga en esta mañana. A doña Gloria ya. Berta Gutiérrez, también saludos. A Silvia Murillo, el Señor le bendiga a sus hijas. A María Catagua, que ya también la había saludado. A Teresa Calle, también un saludo muy especial, doña Teresa, para usted y su familia. También saludo por aquí a Isabel Rodríguez, creo que ya la saludé. Bueno, los que me piden oración, con mucho gusto, a las 3 de la tarde en la Coronilla, nos encontramos para orar por esa intención que tú has dejado en esta mañana aquí en los comentarios del programa. A Patricia ya la he saludado. Saludos a su familia, al zurrón de Michael, que el Señor les bendiga. Pues bien, hermanos y hermanas, vamos a orar. Vamos a entrarnos en el corazón de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este momentico que hemos compartido con su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos pides dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén, amén, amén y amén. Saludo también por aquí, creo que me están escribiendo otras personas. Venga, yo los saludo de una vez antes de dar la bendición final. Saludo a Berta Gutiérrez, creo que ya la había saludado. Saludo también, por aquí yo vi a Tomás Alejandro Mira Dávila, que el Señor le bendiga en Itagüí. Bueno, hermanos, dispongámonos para recibir la bendición. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te pido en esta mañana que descienda tu poderosa y bendita bendición del cielo sobre todos estos hijos que están siguiendo esa transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Sobre esas necesidades que ellos tienen. Ayúdale, Señor, a no vivir de los recuerdos, a abandonar todos esos momentos de tristeza, momentos difíciles que hemos vivido en el pasado y a vivir del presente para sanar las heridas, Señor, para dejar las heridas de las cuales muchos viven
arrastrando su vida de los recuerdos amargos y difíciles que les han ocasionado sus mismos familiares u otras personas. Libéranos, Señor. Libéralos, Señor, con tu poder. Desata esos nudos de amargura, de odio, rencor, resentimiento, Señor, que no los deja progresar en su vida personal y espiritual, y que sean libres, esas cadenas sean rotas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y sean liberados por la sangre de Cristo, para que vivan unidos a Cristo en el presente y vivan una vida feliz, Señor. Desata esos nudos, esas cadenas que oprimen la vida de todos ellos, o de algunos de ellos, Señor. Hazlos hombres y mujeres libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos hoy que rompemos esas cadenas que atan sus vidas o que nos atan al pasado, y que somos hombres declarados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres libres para vivir felices el resto de nuestra vida. Y que la bendición del Dios Todopoderoso descienda del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que rompa todas las cadenas que nos atan y que no nos permiten ser felices en la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar dándole gracias a Dios ya, y con un canto para que alabemos, glorifiquemos al Señor nuestro Dios del cielo y de la tierra. Pues bien, mis queridos hermanos, a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, y a esa hora tendremos pendiente las intenciones que ustedes han colocado en los comentarios para orar por sus familiares o por la necesidad que usted tiene. Con mucho gusto, hermano y hermana, lo vamos a tener presente a las 3 de la tarde. Eres todopoderoso, nuestro Dios y Señor, el que te quiere liberar de las cadenas, de las heridas del pasado, para que vivas feliz, progresando en su vida, para que vivas prosperado y en victoria en el nombre del Señor. El Señor, eres todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, el que nos libera, mis queridos hermanos. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo de vivir, eres tú, mi Señor, tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y yo siempre te adoraré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y no hay nadie, te adoraré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso,
hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Bueno, feliz día para todos y para todas. La Virgen las acompañe, los acompañe y el Señor les bendiga. A las 3, coronilla de la Divina Misericordia, donde vamos a orar por todas esas intenciones que ustedes han dejado en esta mañana. Feliz día, la Virgen los acompañe, un abrazo en el Señor y recuerdan a olvidar el pasado, a vivir del presente. Hay que dejar las heridas del pasado para vivir una vida feliz, alegre, dichosos, en victoria y prosperando en la mano de Dios. De lo contrario, viviremos y seguiremos viviendo con una vida arrastrada hasta el momento de hoy que muchas personas llevan por el pasado. Dios les bendiga, un abrazo en el Señor y la Virgen los acompañe.